Bendiciones, bendiciones, amada audiencia. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todos aquellos que están inclinados a oír la palabra, a gozarse con la Biblia, aprendiendo en Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, escrito por Lucas, narrado por los apóstoles, y estamos en la segunda entrega de Hechos, capítulo 19. Ahora estaremos viendo del 23 en adelante. En la entrega anterior, la emoción de cómo venimos de victoria en victoria. Cómo venimos de victoria en victoria. Porque de eso se trata la palabra. Dice Daniel 4:2 que conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y si conviene que yo declare, yo voy a estar declarando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida por medio de la palabra, por medio de lo escrito en este libro bíblico de Hechos. Y yo quisiera esta tarde que ubicáramos ¿cómo han ido las victorias en este libro? Desde que se derrama el Espíritu Santo, viene la victoria sobre la iglesia. Y la iglesia trabajando, después del capítulo 12, que fue el inicio del cristianismo, ahora empiezan los viajes de Pablo y vamos viendo de qué manera estos viajes le van dando una tonalidad hermosa a la palabra. En esa tonalidad hermosa entonces se reciben victorias. Vimos la victoria en Filipo, cuando son echados a prisión. Vimos la victoria cuando los judíos, atacando a Pablo por el mensaje que lleva, siempre están asediándolo y viene la victoria, y viene la victoria. Aunque Pablo dice, me golpearon, me azotaron, me hicieron muchas cosas, lo dieron por muerto o lo mataron, porque estuvo ahí el caso tremendo. Pero siempre victoria tras victoria. Hemos visto cómo también hubo victoria en Éfeso, en la predicación. Porque más de 2 años y medio, y el complementario, los 3 años, que Pablo estuvo allí. Y las victorias que ganó, por ejemplo, con los hijos de Esceva, mientras que por los puros paños de Pablo la gente se sanaba, los hijos de Esceva no pudieron invocar el nombre de Jesús porque su condición no era la apropiada. No era invocar el nombre de Jesús por fe. Era por conveniencia, porque ellos eran negociantes, negociaban con las artes. Esas liberaciones que ellos hacían, esos exorcismos, eran su negocio. Mientras que los cristianos decían, plata no tengo, dinero no tengo, oro no tengo, lo que tengo te doy, levántate y anda. No había negocio de por medio. Pues vamos viendo cómo crecen las victorias, de victoria en victoria. Y queremos ver otra victoria más. Las tinieblas ya habían sido vencidas repetidas ocasiones. Las tinieblas fueron vencidas cuando Pablo, levantando la mano con autoridad, dijo sobre aquella criada, aquella sirvienta o esclava que tenía un demonio de adivinación: sal fuera, vámonos, ya se acabó. Victoria para el reino. Y victoria tras victoria hemos llegado ahora hasta este capítulo 19, versículo 23. De victoria en victoria. Y aquí viene otra victoria más. Otra victoria más. Ya las tinieblas habían sido vencidas cuando esos hombres en Éfeso se acercaron con sus libros de magia. Por una cantidad exorbitante que valían estos libros,
no les importó, los quemaron, deshaciéndose de ellos, sí, seguramente para abrazar la fe cristiana. Sabían que no podían estar en las dos partes, la palabra lo dice, no se puede tomar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Así que tenemos esa consigna entonces de declarar las victorias siempre, de victoria en victoria. Y vamos al capítulo 19 de Hechos, versículo 23, y le pediremos al Padre que nos dé de su iluminación en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Siempre estás al pendiente de nosotros, de nuestra necesidad y de las necesidades espirituales que tenemos. Y sabemos que estás detrás de nuestro ministerio y que cuando es necesario, el ángel que acampa alrededor de mí toma el camino y dice, aquí hay una victoria. Y gloria a Dios, porque entonces el reino es victorioso. Y nosotros, como parte de esa iglesia, Señor, queremos ser victoriosos también. Bendícenos, enséñanos en tu palabra, instrúyenos y déjanos saborear las victorias que vivió el apóstol, las victorias que lo llevaron en ese tercer viaje misionero. Ayúdanos a comprender y a aprender de él, de su valentía, de ese espíritu intrépido que tenía para ir adelante en el ministerio. En el nombre de Jesús damos gracias por la palabra. Amén y amén. Aleluya. A la palabra, abre tu Biblia. Así que estamos iniciando este tiempo. Abre tu Biblia porque esto se va a poner intenso. Intenso. Dice la palabra, Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Un disturbio no pequeño significan problemas. Significa que algo se avecinaba y que entonces había que ganar la victoria. Recuerde que para ese tiempo Pablo envió a Timoteo y Erasto a Macedonia. Entonces Pablo se quedó allí. No nos habla mucho de la situación, pero se entiende que estos dos compañeros no estaban con él por el momento. Así que se vio limitado seguramente. Y en aquel momento en que estaba quizás sin tanta compañía, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Sabemos que el camino es otro nombre que se le daba a la fe cristiana. Se llamó el camino porque en Antioquía se nos llamó cristianos. Algunas traducciones incluso dicen por providencia divina. Entonces el camino, la fe en Cristo, estaba siendo atacada. Y nos da aquí el cuadro, Lucas, muy completo, un cuadro que describe Lucas. Dice que allí un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto que había con una deidad que se llamaba Diana, que también era Artemisa, la diosa Artemisa, que se veneraba en Asia y en todo el mundo civilizado de aquella época, aunque la usaban con diferentes nombres. Artemisa, Diana, y nombres de hasta incluso que la Biblia ya había mencionado por mucho tiempo atrás. Entonces dice que este platero que hacía templecillos de Diana, no necesariamente hacía imágenes de Diana, hacía templos, quizás pequeñas casitas representando el templo de Diana de los Efesios. Y dice que daba no poca ganancia a los artífices. No solamente era él, era todo el sindicato de orfebres de los templecillos de Diana Artemisa.
Esta Diana tenía entonces la particularidad de que dominaba la escena religiosa en el área. En Corinto también había allí el templo dedicado también a su diosa, la cual también tenía la participación de las mujeres de Corinto. Aquí en Éfeso quizás no era como en Corinto, ya lo vimos la vez pasada. Pero de todos modos la influencia estaba tremendamente. Entonces este platero llamado Demetrio utiliza estrategias para que cambie la situación. ¿Cuánto tiempo había estado Pablo ahí? Más de 2 años. ¿Cómo enseñaba Pablo? Tremendamente en toda oportunidad. Y allí ya habíamos visto cómo en las escuelas de Tirano, en las plazas, en los lugares donde lo dejaran, mientras lo dejaran en la sinagoga, también allí, o en cualquier lugar que tuviera oportunidad, él iba y evangelizaba, predicaba la palabra. Entonces dice que este platero llamado Demetrio toma el liderazgo y junta en asamblea extra urgente al sindicato de orfebres de Éfeso, sindicato de orfebres de templos de Diana de los Efesios, de Éfeso y anexas. Así como suenan los sindicatos. Así que los reúne para darles un mensaje. Les dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Note el cuadro que pone, inmediatamente empieza a poner los cuadros. Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ya le reconocían el ministerio, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mire que este hombre sabía hablar. Dice que Pablo usaba la persuasión, cuando él mismo era el de la persuasión. Estaba haciendo algo para manipular la mentalidad de ellos y exacerbarlos. Claro que Pablo predicaba que no son dioses los que se hacen con las manos, aunque no era su centro de vamos a decirlo así, de la predicación. Decía Pablo, los ídolos no son nada. Pero no lo decía en el son vamos a decirlo así, de ridiculizarlos o de menospreciarlos. Decía, el ídolo no es nada, no te tiene, les decía a los cristianos, no te tiene por qué perjudicar un ídolo. A Pablo no le perjudicaba, no le inquietaba un ídolo. Entonces, aunque Pablo no predicaba así, porque Pablo no le dijo a los griegos, ustedes son idólatras, van camino al infierno. No les dijo así. Les dijo, yo observo que en todo ustedes son dados a la devoción, que tienen templo para todos. Pero aquí este hombre lo está acusando de decir que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cuándo lo diría Pablo? Ni él no lo está citando. La Biblia sí lo dice. La Biblia dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Habacuc 2:18. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Eso sí lo dice la Biblia. Pero él dice que Pablo lo está diciendo. Pero no encontré yo ninguna referencia donde Pablo haya dicho que los dioses que se hacen con las manos no son dioses. A lo mejor usted tiene la cita y me la convida. Qué bueno sería. Pero
este hombre está diciendo que Pablo dice eso y que entonces hay un peligro. Mire cómo va formando él el cuadro. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquel a quien venera toda Asia y el mundo entero. Si usted nota aquí la argucia, la manipulación, se parece mucho al discurso político de este tiempo. El hombre está preocupado por la economía y la pone en primer lugar. En segundo lugar pone la devoción. No sea que nuestra diosa sea estimada en nada. En segundo lugar, primero el dinero. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto de esto que estaba diciendo en argumento el platero Demetrio? Dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. ¿Quiénes? Los orfebres. Seguramente junto con los orfebres iba más gente, como ahora pasa en las marchas, que va uno a marchar y se lleva a otros 20. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Gritando, consigna. Imagínese al pueblo gritando: grande es Diana de los Efesios. Y entonces, en ese gritar, en ese empezar en la confusión, la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, probablemente porque sabía que ahí se reunían los cristianos, arrebatando a Gayo y a Aristarco. Estos se habían quedado cuando Timoteo se va. Estos se quedaron, a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Bueno, el punto aquí es de qué manera la concurrencia se exasperó tanto que entonces corrieron hacia el teatro buscando a Pablo, seguramente. Pablo no estaba allí, pero encuentran a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. En reacción violenta, dice, los arrebataron. O sea, los tomaron por fuerza. Eso significa arrebatarlos. Los tomaron por la fuerza. Y estos eran macedonios compañeros. Aquí Lucas usa una expresión: macedonios compañeros de Pablo. Aunque Hechos 24 señala a uno de estos que era nativo de Derbe, en Galacia. Entonces es probable que este Gayo macedonio sea otro Gayo. Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, son arrebatados. Entonces estos, uno identificado como Gayo, en Romanos 16:23 nos señala este personaje: hospedador mío y de toda la iglesia. Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Crispo y Gayo, bautizados por Pablo. Ahí también señala a Gayo.
Y entonces podemos ver que estos son arrebatados por estos violentos, tomados por ellos. Y entonces dice, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo quería salir y quizás hablar con ellos, decirles, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué la violencia? Bueno, los discípulos no les dejaron. O sea, ya no los compañeros de Pablo que iban viajando con él, sino los discípulos que ya había hecho en Éfeso, ya había fruto ahí. Recuerde que ya llevaba más de 2 años. Entonces los discípulos no le dejaron, pero no solamente ellos, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Recuerde que fueron al teatro a buscarlo y él quería salir, quizás hablar con ellos, y le dijeron, no salgas, no te presentes. ¿Quiénes eran estas algunas de las autoridades de Asia? Que eran sus amigos, quienes le enviaron recado rogándole que no fuera al teatro. Bueno, estas autoridades de Asia, conocidos como asiarcas, como la terminación arcas, como patriarcas, como tetrarcas. Estos miembros de la aristocracia eran los promotores y guardadores de los intereses del Imperio Romano. Eran puestos por ellos para gobernanza. Aunque solo un asiarca gobernaba al mismo tiempo, conservaban su título, era título nobiliario, era para siempre. El hecho de que Pablo tuviera amistades tan influyentes demuestra que no lo consideraban ni delincuente ni una persona peligrosa. No consideraban que su mensaje fuera peligroso. Más bien lo veían como una persona respetable, con una causa legítima para evangelizar, y que el alboroto estaba de más. No era causa legítima ese alboroto. Como me acuerdo de la política, ¿verdad? Cuando la gente mete cosas torcidas y logran una consigna por medio de inventar cosas que no son. Y entonces no son legítimas sus demandas ni sus observaciones. Entonces dice que hubo mucha confusión, porque unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. La concurrencia estaba confusa como siempre, como el teléfono roto, y los más no sabían por qué se habían reunido. Vieron a la gente correr hacia el teatro y corrieron con ellos. Vieron a la gente gritar y no sabían por qué. Al final de cuentas era más la confusión. Era más la confusión que el mensaje que hubiera sido claro al defender las causas, al que Demetrio se levantara y le dijera a todo el pueblo, estamos peleando por esta causa. Más bien ahí desaparece Demetrio. Ya no se habla de los plateros. Bueno, pero hay otra situación aquí. Por eso vamos de victoria en victoria. Unos gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, enajenada. Algunos belicosos eran los que estaban peleando una causa. Los demás no sabían de qué se trataba.
Entonces, aunque Pablo era valiente y trataba de dirigirse a ellos, los asiarcas no le permitieron que fuera. Le rogaron que se mantuviera alejado porque temían por su seguridad. Entonces, dicen, si va Pablo, corre peligro. Y puede que su presencia alborote más la situación, que de por sí ya está muy alborotada. Entonces, pasa otro personaje a la escena. Demetrio y su sindicato empezaron el problema. Ahí se unió el pueblo y no sabían de qué se trataba. Y ya en ese revoltijo Pablo no estaba, solo sus dos compañeros macedonios. Entonces entra otro personaje. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Bueno, dijeron los judíos, pues habla tú, Alejandro. No sabemos si en contra o a favor de Pablo, porque no lo especifica aquí. Se supone que este Alejandro hay dos opciones, o era un cristiano, un judío convertido al cristianismo, o era un judío de la sinagoga, que no aceptaba el cristianismo. Cualquiera de las dos, no se nos da detalles de este Alejandro. Solamente sabemos que este Alejandro fue el que empujaron los judíos para que hablara. Entonces, no confundir a este Alejandro con el maestro falso que después aparece en Éfeso. Probablemente no sea el mismo. Primera de Timoteo 1:20 lo señala. Había otro Alejandro que se oponía a Pablo en Roma. Segunda de Timoteo 4:14. Parece que el nombre era muy común. Así que este Alejandro o era un judío cristiano o era un vocero de la comunidad judía, israelita. En cualquier caso, probablemente los judíos lo empujaron para que dijera, nosotros no tenemos que ver nada con Pablo. Pablo será judío, pero no como nosotros. Esa es una situación. Desasociarse de Pablo judío y diciendo, nosotros no nos metan en sus problemas. Entonces dice Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. En su defensa. Por eso entendemos que probablemente era un judío o un vocero de los judíos que quería quitarse el problema de encima diciendo, yo no somos de los de Pablo. Lo cual, entonces dice que la gente lo identifica. Cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense 2 horas gritando consignas, grande es Diana de los Efesios. Qué tremendo, porque no lo dejaron hablar. Ni defensa para el cristianismo, ni defensa para los judíos. Lo identifican como judío y empieza a funcionar lo que llamamos el anti-judío. Lo que es el judiofóbico. Lo que es no aceptar, no simpatizar con los judíos. Dice alguien que hagas lo que hagas, defiendas a quien defiendas, critiques a quien critiques, nunca te puedes quitar de encima el estigma judío. Lo oí ahora que estaban criticando a la presidenta de México. Entonces, identifican a este Alejandro como judío, no lo dejan hablar, lo silenciaron con gritos, despliegues de un patriotismo religioso, gritando, grande es Diana de los Efesios.
durante 2 horas desgañotándose, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entra otro personaje. Como no dejaron hablar a Alejandro, ahora se levanta. Entonces dice el 35, 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, cálmense, cálmense, dijo: varones efesios. Fíjense la razón. ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Fíjese lo que les dice. Este escribano, en términos modernos, pudo ser el alcalde de Éfeso. Entonces, este alcalde funcionaba como intermediario entre el municipio y las autoridades romanas, entidades que le asignarían la responsabilidad directa si había un alboroto. Por eso él pudo con autoridad decir: no hagan nada precipitadamente. También a él le iban a afectar. ¿Por qué le iban a afectar? Dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Aquí es a donde entro yo en razón. Que no encontré yo nada donde Pablo hablara en contra Diana, en contra del templo. No, yo no encontré ninguna referencia de esas. Podemos notar allí: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Recuerde que cuando a Pablo, allá en Filipos, lo llevaron a prisión, lo llevaron igual. Lo llevaron igual, de la misma manera. Dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él, su sindicato, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Miren lo que les está diciendo aquí este hombre. Este hombre es diplomático. Dice: ¿por qué hacen estas locuras? ¿Por qué se ponen así violentamente si hay maneras de hablar las cosas? ¿Por qué se levantan en una marcha y van gritando consignas por más de 2 horas, belicosamente pleiteando contra aquellos que dice ni son siquiera blasfemos? Dice: no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Se reconocía como sacrílegos y blasfemadores a quien robaba un templo. Pero estos no son así. Ni siquiera han hablado en contra. Y entonces, si Demetrio y los artífices tienen pleito, que vayan y pidan una audiencia y acúsense los unos a los otros. Incluso les extiende todavía la explicación jurídica que está dando el escribano. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea, si tienen otras cosas también para decir, se puede decidir. Pero no lo hagan como lo están haciendo. Es indebido. Y eso nos enseña muchas cosas a nosotros. Yo he visto en las redes sociales y en vivo cómo alguien, en aras de predicar, diciendo: tengo que predicar el juicio de Dios, empieza a criticar la religión de la gente y a decirles idólatras, a ofender a sus objetos de veneración,
a decir que Dios los va a mandar al infierno con todo y sus ídolos. Y en vez de que la gente le escuche, le preste atención, se gana el repudio de la gente. Y dicen, me repudian porque predico la verdad. Y estamos viendo cómo Pablo se dirige al Areópago, se dirige a los filósofos sin criticarlos, sin descubrir, quizás entre lo particular pudiéramos hablar y decir, es que la gente es idólatra, adora cosas indebidas. Pero de eso, a pararse como enajenado, hablar cosas sin sentido o con mucho sentido, pero con mucha ofensa, siendo que Dios no nos está mandando así. Dios no nos está mandando así. Nos envía como en medio de lobos. Por eso debemos de ser astutos, sagaces, pero inocentes. Jesús lo dice bien claro. Tenemos que ser astutos y sagaces para alcanzar a la gente. No minimizar el pecado, lógicamente. Yo no les voy a excusar de sus pecados. No les voy a decir que Dios no les va a pedir rendición de cuentas. No puedo decir eso porque la Biblia dice lo contrario. Yo tengo que decir de una manera propia, como Dios me ha enviado, a predicarle a la gente. Primero el amor de Cristo. Y cuando la gente ya está siendo discipulada, va a aprender acerca del juicio. Va a aprender acerca de las causas que le pueden robar el gozo de su salvación. Va a aprender de cómo protegerse en el espíritu de no caer. Entonces, complementando lo que el escribano está diciendo, dice, porque ustedes están obrando precipitadamente. No están poniendo sabiduría en lo que están haciendo. Y entonces hay un riesgo hasta para él. Porque él es de los gobernantes, él es de los que están asignados bajo la responsabilidad romana de vigilar al pueblo. Entonces les dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Roma no permitía revueltas, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. ¡Qué hombre tan sabio! ¡Qué hombre tan sabio! Dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Lo que dejó en claro aquí el escribano es que no podía acusarse a estos que habían traído porque no eran blasfemadores, no eran ladrones de templos, no había cosas por las cuales enjuiciarles. Solamente era un pueblo alborotado por un discurso exacerbador que Demetrio había dado. Utilizó Demetrio argucias manipuladoras para hacer que el pueblo se alocara. Entonces dijeron, Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Este escribano les dijo, bueno, pero si todo... Dice, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, Artemisa, y de la imagen venida de Júpiter? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo entiende? ¡Wow! Dijo, pues todo esto es bien sabido. Ahora, que ustedes gritan, ¡viva la gran Artemisa de los Efesios! Ustedes están haciendo un alboroto que en Roma no van a decir que están ustedes legalmente
haciendo algo debido, sino que en Roma van a decir que hay un peligro de desorden público, quizás hasta de un levantamiento, y entonces sí va a haber un problema grave. Los que estaban envueltos en el asunto se iban a zafar de la responsabilidad. No iban a llamar a cuentas a Demetrio, al final de cuentas. ¿Qué es lo que estaba peleando Demetrio? Bueno, imaginémonos un pueblo ahora, moderno. México está lleno de ciudades turísticas. Vienen los turistas y, por ejemplo, aquí en México se venden muchas figuritas precolombinas. Se venden estatuas, se venden pirámides, se venden calendarios aztecas. Entonces, si alguien dijera, no compren eso, alguien se sentiría perturbado a decir, oye, no puedes andar diciendo eso porque me estás quitando mi negocio. Entonces, sería lanzarse en contra de aquel que estuviera diciendo que no se compraran estas cosas. Lo bueno es que en México no pasa eso. Hasta los chinos ya están fabricando nuestras artesanías, porque así se están reconocidas como artesanías. Entonces vienen los chinos, copian nuestras artesanías, hacen producción masiva, vienen y las venden más baratas. Eso hubiera sido peor todavía ahí con Demetrio. Imagínense que llega Pablo haciendo templecillos y le quita el negocio. Eso sería peor. Sin embargo, lo que hacía Pablo era declarar el Evangelio. Declarar la verdad de la Biblia que no puede contradecirse porque es la verdad. Mientras que lo que estaba haciendo Demetrio era exacerbar al pueblo para que pelearan por una causa que era su causa. Quizás el mayor productor de templetes era él, Demetrio. Los demás pudieron haber sido minoristas. Por eso a él le interesaba mucho que no se interrumpiera esa producción. Pablo ya iba de salida, su tercer viaje ya se iba a acabar, le faltaba poco para irse de Éfeso, pero esto iba a apresurar las cosas más todavía. Algo aquí que quisiera yo dejar pues muy en claro. ¿Por qué defendían tanto la imagen de Diana? ¿Por qué decían la imagen venida de Júpiter? Y es bueno irnos tanto a la historia como a la evidencia arqueológica de la zona. Imagínense la zona de Turquía, que es el Asia Menor. Ahí es donde están las iglesias del Apocalipsis. Ahí es donde está Éfeso, Corinto. Entonces dice que defendían una imagen venida de Júpiter. Y cuando uno investiga qué es esto de la imagen venida de Júpiter, encontramos una conexión directa. Pues yo lo entiendo, es Oriente Medio. Una conexión directa hasta con los árabes, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, la Kaaba o la Meca, la cuna del islamismo. Allí en donde está la caja donde hacen las procesiones al área islámica, la caja, esa caja grandota que tienen, tiene una esquina en donde está algo así como un domo que se puede ver para adentro. ¿Y qué creen que hay adentro de ahí? Está
la imagen negra que se cree que es parte de la adoración de Diana de los Efesios. Cuando yo leí acerca de esto, dije, no creo, no puede ser. Sin embargo, la misma Biblia de evidencia que ellos le llaman la imagen venida de Júpiter. ¿Por qué de Júpiter? Porque era parte, se supone, de un meteorito. Un meteorito negro. No entiendo que si de ahí se talló la imagen de Diana, que era multisenos, una imagen dice como achaparrada, como si estuviera en cuclillas, con muchos senos. Imagen negra para acabarla. Y ahí en la caja, ahí en los islámicos, tienen esa piedra negra. No sé si es la misma, no sé si es parte de, creo que es parte de donde grabaron a Diana de los Efesios, la otra parte la tienen ellos. Pero es ahí donde está esta piedra negra. Entonces, la referencia allí es a la victoria que hubo aún por encima de la idolatría, de los fabricantes, artífices, de los templetes de Diana de los Efesios, de Artemisa, la victoria que hubo sobre de ellos porque se levantó un hombre con autoridad suficiente para decir, están tomando decisiones precipitadas. Eso no va a convenir ni a ustedes ni a nosotros. Se levantó un hombre de los asiarcas. No dice que este fuera amigo de Pablo, conocido de Pablo. No. Pero hubo otros. Ya vimos que no, los asiarcas no era un grupo, era una persona, el asiarca. Pero las personas que habían sido asiarcas les quedaba de por vida el título. Entonces muchos de ellos conocían a Pablo. Pero este escribano no se nos da el nombre. No por descalificarlo. No entiendo por qué Lucas no tomó el nombre. Simplemente no se hace referencia a él. Dentro de todo el cuadro de los personajes, podemos encontrar que uno funcionó para el plan de Dios. Otro funcionó en contra del plan de Dios. Unos fueron tomados cautivos por el plan de Dios de llevar el evangelio. Los que lo tomaron de forma violenta, los arrebataron, los sacaron, los retuvieron. Pero vino este escribano y los liberó, diciéndoles que ellos no eran culpables, con autoridad suficiente para hacer que los dejaran ir. Y aquí yo hago un énfasis. Cuando Dios toma las victorias en su mano y libera a su pueblo de situaciones en que pudimos haber caído en situaciones difíciles y somos librados. En otras, sin embargo, somos afectados, como Pablo. Pablo fue liberado de la prisión, Pablo fue sacado, Pedro también. Imagínense la experiencia cuando Pablo le contó a Pedro su experiencia en Filipo. Y dijo Pedro, a mí también me pasó cuando me metieron a la cárcel. Y a mí me fue a sacar un ángel. Y Pablo dijo, pues a mí nada más fue el terremoto, pero nos abrió las puertas. Y esas puertas abrieron las puertas para el evangelismo también.
Notamos entonces que de victoria en victoria el Señor nos va llevando de la mano. Y que si usted no ha probado todavía este tipo de victorias, es el tiempo, ahora es el tiempo, que usted puede conocer las victorias que el reino de Dios nos da a cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, porque Dios siempre pone a la persona que va a ser nuestra bendición. Y yo doy gracias por aquellas bendiciones que Dios ha puesto en mi vida. Gracias por aquellos que están atentos a nosotros, que están atentos a nuestra necesidad, que están atentos a nuestra bendición. Yo le agradezco a Dios porque hay un escribano, hay un funcionario, hay un pariente, hay un consanguíneo que quiere bendecirnos. Gloria a Dios por la vida de aquellos que están dispuestos en su corazón. Así, levantarse por el reino. Gloria a Dios. Bendecimos a los que nos bendicen. Bethesda Radio, transmitiendo palabras de aliento, de vida de Jesús de Nazaret. Palabras de consuelo. El programa Alcanzados en el Espíritu. Porque así, de victoria en victoria, saboreamos el reino de Dios aquí, ahora mismo. A plenitud, cuando el Señor vuelva, instaure su reino, ponga su pie allá en el lugar de la ascensión, Monte de los Olivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alcanzados en el Espíritu. En esta entrega, después de Hechos 19, antes de empezar el 20, por temporada, vamos a entrar al tema de la Navidad, nacimiento de Jesús. Y vamos a estar exponiendo ciertas situaciones en las cuales se está viviendo la cristiandad en este tiempo y que algunos omiten celebrar el nacimiento de Jesús. Pero queremos darle énfasis a la venida, a la primer venida de nuestro Señor encarnado y ver de qué manera los sucesos se van dando para que se cumpla la profecía y entonces nazca el Señor, nazca el Mesías. Y vamos a estarle dando énfasis, yo creo, a partir de la siguiente semana. Que el Señor bendiga los planes y nos despedimos por hoy. Padre, te doy gracias por tanto amor mostrado, porque nos has dejado ver victoria tras victoria, de qué manera las tinieblas van siendo vencidas por la luz. Gracias, Señor. Líbranos, Padre Santo. Líbranos de toda cosa que pueda perjudicarnos. Yo sé que habrá muchos Demetrios, yo sé que habrá muchos Alejandros que se opongan a la obra, yo sé que habrá muchos que estén dispuestos hasta dar su vida en contra del reino, pero Señor, fortalécenos, guárdanos, protégenos y bendícenos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Alcanzados en el Espíritu. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Dios les bendiga y les guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre usted. Que el Señor tenga misericordia de usted. Que Dios levante su rostro, lo ilumine y ponga en usted paz. La gloria del Señor para usted. En el nombre de Jesús, Bethesda Radio presenta.